Bienvenidos para ir reflexionando juntos sobre los temas sobre San Lucas que nos han propuesto la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala para ir caminando en la preparación hacia el sínodo. Y hemos estado considerando el capítulo 4, versículos 16 al 30. Veníamos haciendo un comentario sobre cómo Jesús había dicho en aquel lugar: nadie es reconocido como profeta en su propia tierra. Eso es lo difícil, captar que la inspiración que tiene el profeta, que lo que Dios le ha revelado, que lo que Dios le comunica y comunica al pueblo, sea la voluntad de Dios. De ahí que nos pide a nosotros que sepamos tener un sano discernimiento cuando escuchamos una palabra profética, es decir, aquellas palabras de quienes hablan en nombre de Dios para iluminar la realidad temporal. Aquí en nuestra arquidiócesis hemos tenido a profetas, pero que han caído mal. Y tenemos al padre Hermógenes, quien naturalmente entregó su vida por anunciar y denunciar. Monseñor Gerardi, que trabajó el Remi y que también por este trabajo que realizó, después de haber presentado el material, pues también él sufrió el martirio. Así que encontramos, no solo ellos, muchos aquí en Guatemala, en todo el país, muchos de ellos han sido mártires, testigos en su propia tierra, pero que no han sido entendidos en su momento. Lo mismo le pasó a Jesucristo. Estando en Nazaret, nos damos cuenta de que Él no fue atendido como un profeta. Pero bien, Él les muestra que hay profetas que han trabajado y han hecho milagros fuera de Israel. Y les va a presentar a Isaías, Elías y Eliseo. Así que cuando surgieron los profetas en el antiguo Israel, encontraron su lugar muy cerca de los gobernantes, prestando su servicio a la nación. Por ejemplo, Gad y Natán, muy cerca de David. Sin embargo, pronto surgió la conciencia de que el servicio del profeta consistía en aportar una visión crítica, lo que le llevó a confrontarse con el poder. Por ejemplo, cuando Natán recriminó a David a propósito del adulterio y asesinato de Urías. Usted lo encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Le hace también, dice, la oposición de Gad al censo de David y sus desviaciones hacia otras formas de culto, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. En un segundo momento, los profetas dejaron de ubicarse cerca de las autoridades oficiales, pero actuando desde los centros políticos y sociales, aún manteniendo una postura crítica. Efectivamente, los profetas siguieron el servicio de los reyes, pero con una postura más crítica, interviniendo para sancionar sus errores. Por ejemplo, Miqueas ben Yimla permaneció distante de la corte del rey Ahab, mientras él se rodeó de los falsos profetas que lo adulaban y le daban la razón en todo, aún estando equivocado. Ejemplo que se encuentra en primer libro de los Reyes, en el capítulo 22. Pero vayamos ya a la última etapa del proceso. Un tercer momento, y es lo que más interesa para esta línea: los profetas de Israel se apartaron radicalmente del círculo de los poderosos y se acercaron más al pueblo en las zonas rurales. Elías no solo se aleja del rey Ahab, sino que denuncia seriamente sus abusos e injusticias, al tiempo que se refugia en tierra extranjera,
realiza signos en favor de extranjeros excluidos, olvidados y desamparados como la viuda de Sarepta. Y ofrece su palabra cargada de consecuencias sociales. Por su parte, Eliseo es un tipo de profeta popular entre los pobres que reúne un grupo de discípulos y realiza numerosos milagros en regiones campesinas. Su mensaje también incluye una destacable conciencia social. Por su parte, Isaías también es un profeta que madura una espiritualidad sostenida en dos pilares fundamentales. El primero: observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Ustedes lo pueden ver en Isaías 56:1. Y ve: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Eso está en Isaías 61:1 al 3. Es el texto que San Lucas ha citado en este capítulo. Isaías relaciona la imagen de un Dios que se compadece y consuela con la de un ser humano que se esfuerza por ser justo y que responde a la voluntad de Dios. Ahora bien, ya vamos a ubicar ahora a Jesús en la línea de los profetas. Cuando Jesús cita profetas, explícita e implícitamente está transmitiendo un mensaje poderoso, la novedad de una buena noticia. Está planteando una buena noticia. Hay tantas noticias, pero esta tiene una novedad. La noticia es operativa, porque está acompañada de obras concretas, de testimonio. Para que la buena nueva sea real para los pobres, tiene que concretarse en los pobres. Para anunciar la libertad a los cautivos, y eso se va a mostrar. Debe ser entonces buena noticia provocativa, porque entra en contraste con los esquemas de poder y altera el orden de prioridades de los sistemas religioso y civil. Al oírlo, todos en la sinagoga, dice, se indignaron. La buena noticia es preferencial. Hay una opción preferencial, porque prioriza la acción de Dios en favor de los pobres, los enfermos, los marginados y excluidos. Así que, como dice el texto, Dios actuó en el norte, sanando, curando, en el caso de Naamán el sirio, en el caso de la viuda de Sarepta, que hizo el milagro. Por eso hablamos de esta acción de Dios en el que, habiendo aún muchos enfermos y paralíticos en Israel, el Señor realizó su obra fuera de los linderos de Israel. Ahora, pues nosotros estamos en esta sinodalidad, y también la sinodalidad debe ser profética. El proyecto de Jesús, como es presentado en la tradición de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, asume una triple identidad. Se vuelve profético porque
da continuidad pues al carisma del movimiento profético, no solo por la manera como anuncia el Evangelio o como interpreta la Escritura, sino también por medio de las numerosas curaciones, gestos y acciones simbólicas con las que desnuda la orientación de esquemas sociales, políticos y religiosos. De igual manera, el profetismo de Jesús implica relacionar la justicia con el amor, como sucederá pues cuando Zaqueo responde al gesto de Jesús declarando que daría la mitad de sus bienes a los pobres y devolvería 4 veces más a quienes hubiera defraudado. Lucas 19, 1 al 9. Veamos ahí cómo la palabra de Jesús se vuelve profética. ¿Por qué? En primer lugar, nos observamos a Zaqueo que está ocultándose de la vista de Jesús. No quiere ser visto por él, porque la gente lo conoce. Por eso está escondido. Pero luego, cuando al paso de Jesús se encuentra este dato hermosísimo, que Jesús lo vio. 2 miradas se entrecruzan, Zaqueo que está en el árbol y Jesús que está pasando. Y le dice Zaqueo: hoy quiero hospedarme en tu casa, bájate. Y Zaqueo se bajó, le permitió, le abrió su casa y Jesús entró en diálogo, seguramente señalándole aspectos de injusticia económica, porque la respuesta que va a dar Zaqueo será una respuesta de devolver lo robado. Pero además Jesús toca la generosidad de aquel hombre y dice: bueno, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Esa palabra profética ha entrado al corazón de Zaqueo y ha ordenado su vida. Él ha resuelto sus problemas y ahora se convierte en seguidor de Jesús. ¿Con qué palabras le habrá llegado al corazón? No lo sabemos. Pero ese diálogo que permanente entre Zaqueo y Jesús hizo posible este gran milagro. Pienso que en nuestros grupos, comunidades, también se debe dar este mensaje profético, esta buena nueva profética, para tocar las injusticias sociales. Pero tal como lo hizo Jesús, llegándole al corazón, aclarando que la obra de Dios, la creación, es de todos, y que la injusticia ha consistido en quitarle a los demás lo que les correspondía. Y por eso ahora Zaqueo, la respuesta ha sido: le devolveré 4 veces más a quien le he robado. Pero luego, esta sinodalidad profética se expande sus horizontes físicos. Jesús, recorriendo detalladamente la región de Galilea, empezando por ciudades simbólicas como Cafarnaún, la gran ciudad de Cafarnaún, pero realizando signos trascendentales en lugares muy pequeños como Naín. Jesús sorprende la dinámica centralista urbana de la vida social, política y religiosa de la época. En Hechos de los Apóstoles, el horizonte será más vasto para sus discípulos. Ya no será Cafarnaún, será Siria, Asia Menor, Grecia, Roma. Los discípulos caminarán juntos como misioneros e invitarán al pueblo a caminar juntos en la búsqueda de este único camino que es la persona de Cristo. Pero esta visión profética, esta sinodalidad profética, expande sus horizontes existenciales. No solo lo físico, sino la existencia misma. Al asociar a su destino a aquellos que estaban desconectados de la religión oficial,
de la sociedad y de los vínculos humanos más elementales, enfermos de todas clases, especialmente leprosos y endemoniados, mujeres, laicos sin distinción de clase, segmentación social o función religiosa. Los 72 discípulos en Lucas 10, 1 al 2 tienen esta experiencia de ir de dos en dos y traen los frutos de la predicación. En línea con la profecía de Isaías, en la buena noticia de los hechos de los apóstoles, hay lugar hasta personajes que se salen de todos los esquemas, como el etíope eunuco, extranjero, castrado, excluido de la paternidad, segregado de las funciones cultuales, separado de las prerrogativas del varón en la cultura de su tiempo. Hechos 8, 26 al 40. En definitiva, pues Lucas presenta la perspectiva de una comunidad en camino, de las periferias hacia Jerusalén y de Jerusalén hasta los confines del mundo, de tipo sinodal, tal como el recorrido en conjunto y acompañado por el carisma de la profecía que se manifiesta en la continua expansión espacial existencial, la práctica de la misericordia y la exclusividad provocativa y propositiva. Pero ahora que nosotros ya lo vemos así, pues necesitamos un poco ver el contexto. Nosotros por el bautismo llevamos esta triple función. Es la triple función de Cristo: ser profetas, ser sacerdotes y reyes. Esto lo recibimos a través del bautismo. Por eso, profeta, ¿quién es profeta? Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya, anunciando la palabra de Dios, denunciando las injusticias del pueblo y de sus gobernantes. Pero señalemos estos puntos claves que tenemos. Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad. 1. Para comunicar su voluntad a los hombres y los instruya. 2. Anunciando la palabra de Dios y denunciando las injusticias del pueblo y de sus gobernantes. El trabajo, ¿cómo lo ha de hacer realmente el laico? Laico, se entiende, viene de la palabra griega laikos, con la que se designa a quien forma parte de un laos, que en griego significa pueblo, y que define a todo aquel o aquella que por el bautismo forma parte integrante del pueblo de Dios, que es la Iglesia, y de su misión que de manera específica desarrolla el laico en la transformación del mundo desde los valores del Evangelio como punta de lanza de una iglesia en salida. Pues el laico tiene esta función profética y la ha de realizar naturalmente en las instancias sociales. Por eso el laico, bien preparado en estas materias, puede incidir en la sociedad iluminando desde la visión natural de lo que la sociedad necesita y cuáles son los recursos con los que se pueden contar, pero desde el punto de vista laical. Ahora bien, esta tarea específica que le da al laico también el nombre de seglar, por su relación con el século, que en latín significa mundo, así como el servicio de evangelización al interior del mismo pueblo de Dios. No lo realiza el laico por concesión, sino como compromiso bautismal, en comunión con los pastores, que no son sus dueños y señores, sino sus servidores,
en la tarea misionera que Jesús encomienda a toda la Iglesia. Esta fue la visión que nos plantea en este manual el camino de sinodalidad. Y ya para las tareas individuales, nos piden, escribe una carta a Lucas como respuesta a la buena noticia que has leído y meditado. Para ello utiliza el siguiente esquema: lugar y fecha. Querido Lucas, a quien se dedica, leí su texto que lleva por título tal y se encuentra en tal cita. Lo que más me gustó fue cuando usted dijo tal cosa. Sin embargo, lo que no me gustó fue aquello. No obstante, pienso que su texto es interesante y lo interpreto para nuestro tiempo de la siguiente manera que usted explica. Finalmente, leyendo el texto, aprendí que tal cosa. Finalmente, la despedida hizo firme. Todo esto con el equipo de trabajo. Hay que diseñar pues un modelo de iglesia sinodal y profética. Para realizarlo utilice un pliego de papel bond, manila, cartulina u otro material y comience a señalar las características sinodales, proféticas. Y con esto cerramos ya este tema para abrirnos al siguiente que nos ocupará, para ir siguiendo la temática que nos ofrece pues este manual, esperando que todo lo vayan consiguiendo. El manual se llama Evangelio de la Sinodalidad, pídalo en su parroquia, ahí lo están distribuyendo y se lo invitan a formar parte de la CEPAF en buena hora. Adelante, gracias por su